Hola amigos, bienvenidos una vez más a Análisis Ciudadano. La inédita crisis del combustible en Venezuela va para largo. La emergencia humanitaria en Venezuela es una de las menos financiadas y otra vez Arriaza está llorando. Duda de las licencias que los Estados Unidos le da a Venezuela para que adquiera medicinas e insumos. Esto y más tendremos el día de hoy en este video. ¿Sí? Así como lo oyen, la crisis de combustible que tiene Venezuela fue analizada por el diario The Washington Post y te cuento que Venezuela se queda sin gasolina y Maduro sin opciones. Este es el título del reportaje publicado este jueves por The Washington Post, donde refleja la inédita crisis de combustible que vive Venezuela. Ya la hemos venido comentando en videos anteriores y les hemos hecho un gran análisis. Puedes checar los demás videos para que sepas de cabo a rabo cómo van estas noticias. El trabajo del diario estadounidense describe la gravedad de la crisis del combustible que empeoró desde que inició el periodo de distanciamiento social debido a la situación de salud que está atravesando el país como otras naciones del mundo. Y haciendo un recorrido por las opiniones de los afectados y de los analistas petroleros, les comento que hay varios testimonios como el de Onassis Muñoz, que relata los riesgos en los que estuvo su vida por perder varias sesiones de diálisis debido a la crisis de combustible que no le permitió trasladarse desde su vivienda hasta el lugar donde tiene que realizarse el procedimiento médico. Onassis Muñoz tiene 28 años de edad y reside en el estado Carabobo. Es un paciente renal. Cuando su presión arterial comenzó a aumentar peligrosamente, la única opción que le quedó fue caminar 20 minutos a la clínica más cercana. Qué terrible debe ser caminar hasta el centro de atención sintiéndote muy mal y en una condición ya de salud un poco deteriorada. Esto de verdad que se cuenta y no se cree. Jamás nos imaginamos que los venezolanos íbamos a pasar tantas cosas que, Dios mío, que cada cosa es como que es peor que la otra y nos mueve la fibra. La única opción que le quedó fue caminar hasta la clínica. No había medicamentos antes y ahora no hay gasolina. ¿Qué esperanza tengo? Fueron las palabras de Onassis Muñoz. El texto destaca que el gobierno ha recibido recientes cargamentos de diésel por medio de acuerdos que tienen participaciones en el país. Gracias a ello, se ha podido mantener la distribución de alimentos principalmente en la capital. El diario The Washington Post revela que Nicolás Maduro, desesperado por un salvavidas, recurrió el mes pasado a un multimillonario leal en busca de su ayuda. Se trata nada más y nada menos que de Wilmer Ruperti, un magnate petrolero que ayudó a Hugo Chávez en su tiempo a manejar la escasez de gas en el 2002, ocasionada por el paro general, apoyándose en una flota rusa. The Washington Post asegura que tuvo acceso a una factura que muestra que Ruperti, a través de Major Trading AG, facturó a Nicolás Maduro $12 millones por 250,000 barriles de gasolina, pero aún no ha llegado. Están tratando de encontrar los barcos para traerlo, así lo dijo la fuente del diario estadounidense. El artículo sostiene que la crisis de combustible en Venezuela tiene varios años, pero que a juicio de los analistas la actual no tiene precedentes. Con cosechas a punto de perderse en los campos, los médicos que no pueden llegar a sus puestos de trabajo en plena emergencia de salud por la crisis sanitaria y que por mucho tiempo Caracas había sido una burbuja frente a lo que ocurre en el interior del país, llegó hasta verse afectada. Les comentamos en videos anteriores que siempre estas situaciones como que álgidas nunca llegaban a Caracas porque Caracas es como el hervidero más caliente que tiene el país. Si Caracas estaba bien, entonces esa era la imagen que vende Nicolás Maduro al mundo, de que como su capital está bien, el resto de los estados no importa. Pero es verdad, la crisis de gasolina, la crisis sanitaria, la crisis energética está presente en el país desde hace aproximadamente unos años, solo que abril 2020 está acentuada muchísimo más por todas las vertientes que han confluido para que el país esté a punto de colapsar. Lo hemos dicho en videos anteriores, lo repetimos ahora. Venezuela es una caja de Pandora que en cualquier momento puede sacar su sorpresita.
Jeff Racing, director de Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina, expresó que la escasez de gasolina se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Nicolás Maduro desde que asumió el poder. Pues resulta que este año la situación está muy complicada porque ninguna de las plantas procesadoras de gasolina, de petróleo, están funcionando. Pusieron a funcionar la del Palito la semana pasada, pero eso fue un pañito de agua caliente. Ya se presentó un incendio. Esperan ellos que no ocurra algo catastrófico en esa planta si lo están rearmando con piezas de otra que tal vez, como dicen los expertos, no son las adecuadas, y que esos son procedimientos y equipo tan sofisticado o que necesita piezas exactas. Un mal manejo de los procedimientos pueden ocasionar este tipo de catástrofes. Y a pesar de que Venezuela tiene enormes reservas de petróleo, la falta de repuesto y la fuga de técnicos han paralizado las refinerías de gasolina. Durante años, el país envió crudo a Citgo, subsidiaria estadounidense de PDVSA, pero el acuerdo terminó cuando Washington rompió los lazos con Maduro el año pasado y arrebató el control de Citgo a PDVSA. Recordemos que el parque automotor en condiciones normales de Venezuela se surte diariamente de aproximadamente 150.000 barriles de gasolina diario, y con esta escasez los índices estarán por el cielo. También podemos hacer la aclaratoria que la refinería del Palito, la cual activaron para trabajar y que ya está accidentada, y ha planeado producir 35.000 barriles de gasolina diario. Por lo tanto, esta escasez de gasolina no se va a solventar ahorita. Esta escasez de gasolina, como lo ha pintado Nicolás Maduro que la va a resolver, es otra más de sus mentiras. Y con respecto a esta emergencia humanitaria, que tiene un poquito de todo, tiene de crisis energética, tiene de crisis de gasolina, crisis de salud, crisis humanitaria, por donde la quieren ver, tiene muchísima tela que cortar, pues el comisionado Miguel Pizarro emitió algunos comentarios muy interesantes al respecto. Pues Miguel Pizarro, comisionado especial para la ayuda humanitaria del gobierno interino de Juan Guaidó, expresó que en el último año la infraestructura humanitaria en Venezuela ha recibido un fundamental financiamiento internacional, pero la crisis sigue siendo una de las menos financiadas. Es una de las menos financiadas, y lo expresó de esta manera: nuestra idea es que este dinero que se ha logrado desbloquear pueda ser movilizado de donde hoy se encuentra directamente al sistema de atención humanitaria en Venezuela. Es decir, que no pase por manos del gobierno, que no intenten tomar acción de estos recursos que están ingresando al país por medio o agradeciendo a las comunidades internacionales que están apoyando, aun cuando resulta ser insuficiente. Fundamentalmente a las organizaciones multilaterales, a las agencias de acción humanitaria y a la sociedad civil, sin que haya ningún tipo de intermediación o control político en el proceso, fueron las palabras de Miguel Pizarro acerca de hacia dónde deben ser dirigidos estos recursos para que pueda verse la efectividad de lo que se está haciendo con el ingreso de ayuda humanitaria. Además, siguió expresando que los recursos irían a los planes de respuestas de dichas organizaciones. Nuestra idea primero es poder construir un precedente, poder aumentar la capacidad de respuesta de los actores humanitarios en el terreno, así lo dijo el diputado. Y durante todo este último año, la arquitectura humanitaria en Venezuela ha venido recibiendo financiamiento internacional muy importante. Y si bien no ha sido el total de lo que ha hecho falta, en los últimos años la recaudación llegó a un poco más del 50% en el ámbito de los refugiados. Y en el ámbito nacional, el plan apuntaba a poder atender a 2.600.000 y terminó atendiendo a 2.200.000 personas. Así lo explica Miguel Pizarro, dando una estadística, cifras reales en cuanto a la gestión de la ayuda humanitaria. Si bien la emergencia humanitaria en Venezuela es una de las más conversadas, es sin duda alguna una de las menos financiadas que hay en todo el mundo.
tanto como para lo interno como para lo externo, todo el tema de los refugiados. Así lo sentenció Miguel Pizarro en esta conversación. Miguel Pizarro también explicó que desde el gobierno del presidente interino de nuestro país, Juan Guaidó, han venido trabajando con mucho ahínco y mucha dedicación en dos canales que van en paralelo. El primer canal, expuso Pizarro, es la movilización de recursos que están protegidos por la corrupción, ejemplo Citgo, ejemplo Monómeros, ejemplo las compañías que están fuera del territorio venezolano y que el régimen de Nicolás Maduro tenía control sobre ellas, y que gracias a que la comunidad internacional reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, han pasado a ser controladas ahora por el gobierno interino. El segundo canal al que se refiere se trata de organizar a la comunidad de donantes y a la comunidad de los países que reconocen el gobierno interino. Y otro ente político que emitió comentarios muy interesantes fue Jorge Arriaza, nuevamente con su lloradera. Jorge Arriaza nuevamente con su lloradera, diciendo que el gobierno de los Estados Unidos es mentira, que da excepciones para comprar alimentos y medicamentos para Venezuela, que las sanciones prohíben eso. Vengan que les cuento un poco más al respecto. Pues resulta que el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, denunció este jueves que es una total falsedad el otorgamiento de licencias por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a Venezuela para la adquisición de alimentos y otros recursos importantes para que el pueblo de Venezuela no se vea afectado por las sanciones, así como lo hace ver Nicolás Maduro. Estados Unidos mantiene amplias excepciones y autorizaciones que permiten la prestación de asistencia humanitaria, la venta y la exportación comercial de productos agrícolas, alimentos, medicamentos y dispositivos médicos a Venezuela, de acuerdo con la carta. A lo que Jorge Arriaza tergiversó toda esta información y miren cómo se expresó a través de su cuenta en Twitter. La administración Trump sigue mintiendo sobre supuestas excepciones a las sanciones contra Venezuela. Los recursos del país están bloqueados, no trabajan con el país por temor a sanciones, así lo dijo el ministro. Y en el nuevo documento suministrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, mejor conocido como la OFAC, se detalla que Venezuela posee varias licencias que le permiten adquirir insumos. Y bueno, como siempre, Jorge Arriaza con su lloradera, y por un lado dice él una cosa y por el otro lado le refuta cualquier miembro del gobierno de los Estados Unidos, así como dándole en la cara. Mire, mi amigo, vea, esta es la información real, con estas pruebas le demuestro que lo que los Estados Unidos están diciendo es totalmente cierto. Pero bueno, sabemos que Jorge Arriaza es el muchacho llorón que tiene Nicolás Maduro ahí en el régimen. Pero bueno, vamos a continuar con más información y les cuento que David Smolansky rechazó la actitud del gobierno hacia los migrantes venezolanos. Y los venezolanos que han regresado al país siguen dando mucho de qué hablar, y esta vez se trata de David Smolansky, dirigente del partido Voluntad Popular, quien habló sobre la actitud que tomó el gobierno hacia estos migrantes. Aproximadamente se lleva el conteo de unos 6.300 venezolanos que han tenido que regresar a Venezuela a través de las distintas fronteras y hasta caminando. Denunció la actitud del régimen de Nicolás Maduro hacia los venezolanos que han regresado a nuestro país. Iris Valera, ministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno, en Twitter se refirió a los migrantes que han regresado al país como golpistas camuflados. Además, expresó que no apoya que se les otorguen facilidades, y todo esto antes del pronunciamiento de Smolansky. Recordemos también que por ahí Tarek William Saab también criticó a los venezolanos que están regresando y no cayó muy bien ese comentario. Smolansky expresó que las declaraciones de Iris Valera evidenciaban el comportamiento del gobierno con los migrantes. Recordemos que a los migrantes los están vejando, los están maltratando, no les dan ni agua, no les permiten bañarse, están en un espacio donde supuestamente hay un distanciamiento social, donde supuestamente están confinados para mantener a raya el contagio, y resulta que no hay ni siquiera alcohol para desinfectarse, no hay tapabocas, no hay las condiciones sanitarias para que esto ocurra. Escuchemos las declaraciones de Iris Valera. Ante el retorno de fascistas golpistas camuflados, es necesario reflexionar sobre la naturaleza del escorpión.
No estoy de acuerdo con darle nuevamente casa o facilidades más allá del retorno con vigilancia a quienes vendieron casas de la Misión Vivienda. Bueno, ¿qué podíamos esperar del régimen si siempre hemos sabido que ellos son luz para el mundo y oscuridad para los de adentro? Oscuridad para el pueblo venezolano. Bueno, pero aquí nosotros estamos apoyándolos y trayéndole las noticias con respecto a todo lo que ocurre en el país para que tú, que estás allí, te mantengas siempre bien informado. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos aquí abajo en la casilla tus comentarios y regalarnos un me gusta por el trabajo que diariamente hacemos para ti.